Estamos a un minuto de iniciar la transmisión de En torno al dinero, el mejor programa informativo y de análisis dedicado a los temas del dinero, la economía, las finanzas y los negocios. Con el apoyo de Lidia Barrón Cortés y Miriam Gutiérrez, Eduardo Torreblanca Jax encabeza este esfuerzo periodístico en televisión. Canal 76 en la plataforma de cable Easy, Canal 168 en Total Play y en las plataformas de YouTube y Facebook, en las que también transmitimos en vivo y directo. En la plataforma gtv.com.mx transmitimos en vivo, así como nuestra página www.entornoaldinero.com.mx, en donde además tenemos el histórico de los programas y de las principales secciones con que contamos. Sean bienvenidas y bienvenidos. Con mucho gusto, iniciamos el trabajo de hoy. Muy buenos días, lunes 6 de diciembre, las 6 de la mañana en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a En torno al dinero, ese programa que tiene como propósito tomar los temas más importantes, más relevantes en materia de economía, finanzas y negocios y pasarlos por el tamiz del análisis, de la investigación, del proceso de reflexión que hacen regularmente personas especializadas en los temas que vamos tratando. Muy buenos días Miriam. ¿Qué tal, Lalo? Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Feliz inicio de semana para todos. Gracias por acompañarnos. Onomástico del día. Hoy vamos a felicitar a todas las personas que llevan por nombre Nicolás, así es que un abrazo. Nicolás. No, yo no tengo, así es, ¿no? Que Nicolás muchachos, Cage. Nicolás Cage. Sí, Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico, muy bien. Uh-huh. Bueno, pues ¿qué más? Nicolás Guillén, muy bien, pues llévatelo solita, ¿qué más? Ya que acabemos el programa, no, ya, hasta ahí. Ya no hay más Nicoláses. A los Nicoláses, con mucho gusto, con mucho afecto y con todo respeto. Muchachos, si son tan amables. Muchas gracias. La efeméride del día. Un día como hoy, un 6 de diciembre, pero del año de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla declara la abolición de la esclavitud en Guadalajara, aquí en nuestro país, en México. Bien, pues si les parece bien, vamos rápidamente a ver cuáles son las noticias más importantes con las que iniciamos este día, lunes. Comisión Federal de Electricidad anuncia la firma de contrato para modernizar 9 centrales hidroeléctricas. Inversión física de CFE disminuyó 12.8% en primeros 10 meses del año, informó la Secretaría de Hacienda. Gobierno federal obtiene 663.9 millones de pesos en subasta de 3 aeronaves. Industria rechaza impuesto de 2% a apps de reparto en la Ciudad de México. El presidente López Obrador anuncia inclusión de Michoacán en programa de regularización de autos chocolate. Nueva filial de Pemex, un riesgo para la transparencia, advierte Pemex. Estados Unidos ratifica apoyo a crédito fiscal para autos eléctricos. Tasa de desempleo en Estados Unidos cae a 4.2% en noviembre. Variante Omicron podría desacelerar recuperación económica global, advierte Fondo Monetario Internacional. Inteligencia estadounidense asegura que Rusia habría desplegado 175,000 efectivos militares en frontera con Ucrania. Ahora pasamos a revisar cuáles son los encabezados de los diarios que se editan en la capital de la República Mexicana, de alcance presumiblemente nacional. ¿Cómo estás, Leti? Muy ¿Cómo buenos amaneciste? días. ¿Cómo va esa gripa? Mejorando, pero está muy fría la mañana otra vez. Sí, ahorita damos un recorrido por cuáles son las temperaturas en las que estamos trabajando con mucho gusto, por supuesto. Pero, ¿qué dicen los encabezados? Estos son los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México este lunes 6 de diciembre. Reforma. Apuntan a Nieto por propiedades. Acumula entre 2019 y 2020 inmuebles y autos por 40 millones de pesos. El Universal. Unidad de Inteligencia Financiera investiga riqueza del fiscal Gertz Manero. En un año gastó 109 millones de pesos en autos de lujo como Mercedes-Benz y un Rolls-Royce.
De 2013 a 2021 hizo transferencias millonarias al extranjero y recibió depósitos. Excelsior, candidato de Unidad, amaga a la oposición. Crece presión de la militancia. Milenio, desarrolla la Sedena radar para resguardar todo el espacio aéreo. Hoy cubre solo un tercio y busca ampliar capacidad con equipo por 16.5 millones de pesos para hacer frente al tráfico de drogas y armas que proviene del centro y sur de América. La jornada, la variante Omicron ya está en un tercio de entidades de Estados Unidos. Hasta el momento no se considera de gravedad, afirma Fauci. El Financiero, Frente IP Gobierno contra Estados Unidos en autos eléctricos. Apoyo. Respaldan cámaras a economía en la defensa de la industria automotriz. El Economista. Futuros del peso acumulan cada vez más posiciones en contra en Chicago. Están en su peor nivel desde febrero del 2017. El Heraldo de México. Indagan Omicron en 11 entidades. Nueva cepa. El Sol de México. Piden intervenir más dispositivos en la 4T. Se dispara el espionaje legal. La Razón de México. Quédate en México arranca hoy sin presiones de Estados Unidos y de forma gradual, señala la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se atienden condiciones de estancia y derechos humanos de migrantes. Y hasta aquí los encabezados de este lunes, Lalo. Muchas gracias, Leti, gracias. Vamos a ver en qué temperatura estamos trabajando. 14 grados en Morelos, desde donde estamos transmitiendo. Bueno, uno de los puntos desde donde estamos transmitiendo. 14 grados centígrados. Juan, ¿tú por dónde estás? Yo estoy en Iztacalco, acá tenemos 9 grados, 9. 9 grados. Miriam. Perdón, estaba buscando aquí en Tlalpan, dice que 9 grados centígrados, 9 grados. pero con una sensación térmica de 8. Bien, Leti. 10 grados, Lalo, en el 10 centro de la grados, Ciudad de bueno. México. No les preguntamos a nuestros televidentes en Canadá y Estados Unidos, que seguramente nos sabrán de superar con toda facilidad. Bueno, aquí ya Roberto Arias Hinojosa, perdón, nos escribió, nos dice que en Guadalajara están a 9 grados centígrados. 9 grados centígrados en Guadalajara. Bueno, ahí vamos reportando poco a poco el dato de dónde están las temperaturas, en qué nivel están las temperaturas en la República Mexicana y en otras partes del mundo. Por lo pronto, saludos, Miriam. Con todo gusto, Lalo, saludamos a Roberto Arias Hinojosa, allá en Guadalajara. José Enrique, muchísimas gracias y nos desea una excelente semana. Igualmente, a Rodrigo Pastor Rodríguez Zapata, dice, estamos a 6 de diciembre, no de noviembre, como dice la portada. Saludos. ¿Cuál portada? No sé cuál portada, pero bueno, pues sí es 6 de diciembre, en cualquier caso. Vale, Nete, muy buenos días, excelente inicio de semana, muchas gracias. En San Luis Potosí, 12 grados centígrados, ya subió un poquito la temperatura por allá para que pueda correr a gusto. Vale, Nete, nos saluda también y nos escucha desde la app. Mirna González Altamirano también nos saluda, muchas gracias desde Mérida, Yucatán. Que sea un buen inicio de semana, éxito para todos, y dice va cafecito por la línea. Muchísimas gracias. Gracias a Mirna González y a todos ustedes que nos hacen el favor de saludarnos y de escribirnos desde tan temprano. Muchas gracias. Bueno, si somos nosotros, ahorita corregimos si fuimos nosotros el error en la portada. Muchas gracias por ayudarnos a mejorar nuestro trabajo. En la pausa comercial vamos a dar lectura, hoy inicia mala semana para Gertz Manero y para Santiago Nieto, luego de las publicaciones de las noticias principales del diario Reforma y del diario El Universal, donde se acusa, de alguna manera, se señala más bien que estos, uno exfuncionario y el actual funcionario, una pieza clave del gobierno federal, pues tienen hábitos de consumo que pues sugerirían que algo está sucediendo en sus finanzas, algo bueno está sucediendo en sus finanzas. Les vamos a dar lectura a esas informaciones periodísticas, empezando por el del fiscal Gertz Manero, que tiene
presunciones de pues manejo irregular, digamos, de sus finanzas públicas. Eso durante la pausa. Hacemos un pequeño receso comercial y regresamos con mucho gusto. Estamos en torno al dinero. Son las 6:10, 6:10. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. ¿Estamos en pausa? Ya. Entonces, ¿qué es lo que dice el Universal, Miriam? Pues así es, el ¿Nos haces favor? periódico El Universal dice que una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues documentó la riqueza del fiscal general de la República, en la que se revela que en el 2013 y 2021, el fiscal Alejandro Gertz Manero obtuvo recursos que le permitieron gastar en solo un año más de 109 millones de pesos en la compra de automóviles de lujo, y también realizó transferencias bancarias internacionales a Estados Unidos y a España, y también ha manejado montos millonarios en cheques de dinero y en efectivo. Y bueno, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Pablo Gómez, entre 2014 y 2015 se detectó la compra de 122 vehículos de lujo, 122 por esta cantidad de más de 109 millones de pesos, y en su mayoría fueron de la marca Mercedes-Benz, y también por ahí aparece un Rolls-Royce. Wow. Detalla que el pago de estos automóviles se realizó 75% por medio de transferencias bancarias, el 21% con cheque nominativo, 3% en efectivo y 1% con tarjeta de crédito. También dice que hubo envíos por 4,319,755.60 pesos, de los cuales 75 de ellos fueron por 4,271,000 más de 4 millones de pesos, y la destinataria fue Mercedes Gertz en una cuenta de Wells Fargo en Estados Unidos por el concepto de abonos para gastos. También en el 2013 transfirió a España más de 100 millones de pesos, que son unos 2 millones y un poquito más de euros al tipo de cambio actual, a una cuenta a nombre de Desarrollo de Organizaciones Inmobiliarias S.A. de CB. Así es que recibió el fiscal general de la República en ese mismo periodo 4 millones de dólares de una cuenta de Bank of America y más de 37,000 dólares de la Universidad de las Américas. Esto es lo que dice la nota de hoy del periódico El Universal, y entre otras cosas también dice que entre 2013 y diciembre del 2018 pues no ocupó ningún cargo público, y el más antiguo de ellos es el de rector de la Universidad de las Américas, donde permaneció en diferentes épocas, que fue desde el 95, enero del 95, hasta el noviembre del 2018. Y Gertz Manero regresó a la administración pública en el 2000. Regresamos. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Bien, ¿cuáles son los encabezados en materia de economía y finanzas, Leti? Estos son los encabezados de las secciones de Economía, Negocios y Finanzas de los diarios que se editan en la Ciudad de México este lunes 6 de diciembre. Negocios del periódico Reforma. Sube tarifa doméstica de alto consumo, DAC, con Andrés Manuel López Obrador. Impactan combustibles y dólar más caros. Cartera del Universal. Sin prisión preventiva, recaudación no bajará. Expertos opinan que la autoridad cuenta con otras herramientas que se pueden utilizar para mantener la acción fiscalizadora que se ha aplicado para fortalecer los ingresos tributarios. Dinero de Excelsior. Los datos del INEGI con alta credibilidad. Julio Santaella en entrevista. Negocios de Milenio. Ve la IP extinción minera por el veto a concesiones. Camimex.
piden al gobierno extender nuevos permisos o se terminará la posibilidad de desarrollar proyectos. La inversión para exploración es su nivel más bajo en 11 años. Economía del diario La Jornada. Plan de instructora de Estados Unidos dará impulso a remesas y exportaciones. Economía mexicana, gran beneficiada. Economía, mercados e indicadores del financiero. Respalda IP defensa de economía por autos eléctricos. Los organismos empresariales de México apoyarán la confrontación que prepara el gobierno federal contra Estados Unidos. Empresas y negocios del Economista. América del Norte pierde terreno en producción global de automóviles. Participación cayó de 19 a 17.4% del 2019 al 2021. Mercados del Heraldo de México. Planes sociales poco atractivos. Banco Azteca. Finanzas de El Sol de México. Se duplican denuncias por fraude cibernético. El 91% de usuarios de mensajería tiene WhatsApp. Negocios de La Razón de México. México, segundo país de OCDE con mayor alza en ingresos tributarios. Continúa siendo el más bajo del grupo. Y hasta aquí los encabezados de economía y finanzas, Lalo. Muchas gracias. Le damos a usted, por supuesto, los datos que acaba de publicar el INEGI, parte de los datos que acaba de conocer, porque también habla de confianza del consumidor. Los resultados del registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros correspondiente a noviembre del 2021. En el mercado nacional se vendieron 82,829 vehículos ligeros durante el mes de noviembre. La producción total de vehículos ligeros en el periodo enero-noviembre fue de 2,767,004 unidades. El total de exportaciones realizadas durante el periodo de enero-noviembre de este año fue de 2,479,515. En noviembre se vendieron al público en el mercado interno 82,829 unidades, lo que representa una variación de menos 13.5% respecto al mismo mes del 2020. En el periodo enero-noviembre se comercializaron 917,315 unidades. Para que vea usted cómo va capa caída la venta de unidades. Pero bueno, ¿cómo les fue a los mercaditos el pasado viernes? Pues Wall Street culminó con resultados negativos la última jornada de la semana. El promedio industrial Dow Jones perdió 0.17%. Por su parte, el índice Standard & Poor's 500 restó 0.84% hasta las 4,538.43 unidades, y el Nasdaq se perdió 1.92%. El mercado mexicano cerró en negativo también la última jornada de la semana. El índice de precios y cotizaciones perdió 0.65% y por su parte el FTSE Viva retrocedió 0.63%. En cuanto a los petróleos, el West Texas se cotizó en $66.26 el barril con una pérdida de 0.36%. El Brent Mar del Norte avanzó 0.30% y cotizó en $69.88 el barril, y por su parte la mezcla mexicana de exportación se cotizó en $61.87 el barril y tuvo una ganancia de 0.45%. En cuanto a las divisas, el dólar en 21.37 pesos y el euro en 24.22 pesos, todo esto con datos del Banco de México. Los petróleos avanzan en estos momentos, los precios de los petróleos incrementan. Para el caso del West Texas, 2.90% hasta $68.18 el barril, y el Brent del Mar del Norte avanza 2.75% hasta $71.80 el barril. Van hacia la alza los precios del petróleo, avanza el frío, avanza también el precio de los energéticos. En cuanto al peso y el dólar retrocede 0.11% hasta 21.25, y nos vamos con Juan Carlos Nava, analista de En Torno al Dinero, uno de los conocedores más importantes en América Latina en materia del mercado de divisas. Hace su balance semanal como todos los lunes. Buenos días, Juan Carlos.
Sin que salgamos de temas financieros e impositivos, y ahora que se presenta una nueva ola de contagios por COVID-19, considerando no solamente la cepa Omicron, sino que las fechas de festejos navideños, la falta de restricciones en los cuidados que debemos mantener como ciudadanos del país y por los que se internan al mismo sin protocolo alguno, el no tener el ejemplo de nuestras autoridades para tomar precauciones ante esta pandemia serán seguramente las causas del repunte de contagios en estas fechas. Y no es que sea prohibido prohibir, la autoridad debe recordar el derecho constitucional que tiene toda persona respecto a la salud y de ser acreedor a los servicios de salud y asistencia social de forma gratuita y sin distinción, para satisfacer un derecho humano que es la salud. Pero como todo aquí es populismo y dádivas, en lugar de soluciones tangibles y permanentes, el pasado día 26 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el extracto de los lineamientos ante la emergencia sanitaria por la pandemia, y con este el otorgamiento de apoyos para gastos funerarios a familiares de personas fallecidas por esta enfermedad. Por lo anterior, el pasado 2 de diciembre entró en vigor esta disposición de apoyo por 11,460 pesos para la persona beneficiaria de carácter universal y de manera directa. Y el pero no se hace esperar, ya que se señala que este lineamiento se aplicará siempre y cuando exista una suficiencia presupuestaria conforme a la normatividad aplicable. Hágame usted el bendito favor, regalar el dinero en lugar de prevenir contagios y construir hospitales y adquirir una infraestructura médica que hoy tanta falta nos hace. Pero como sabe, para eso no hay presupuesto y con la baja recaudación que se prevé en el ámbito contributivo, nos las vamos a ver muy difícil. Será un asunto de responsabilidad personal. Bueno, le adelantamos el comentario de Sergio Sánchez, siempre oportuno. Y ahora sí, después de una pausa veremos a Juan Carlos Nava. Por lo pronto, saludos, Miriam. Saludamos a todo nuestro auditorio que desde muy temprano nos acompaña. Gracias a Rodrigo Pastor Rodríguez, a Vale Netén San Luis Potosí, ya lo había dicho, a Mirna González Altamirano también, a José Antonio Carvajal Alonso, que siempre nos saluda muy entusiasta desde el municipio de Calvillo y dice: buen día, saludos desde el municipio de Calvillo en esta semana. Bienvenidos a nuestra Feria Nacional de la Guayaba. Abrazo muy fuerte a todo el equipo. La guayaba que en estas fechas nos hace mucha falta porque tiene mucha vitamina C y además es muy sabrosa. Que por cierto, yo por ahí al principio de la pandemia pude leer algún artículo internacional donde hablaba de que el té de las hojas del árbol de guayaba eran muy eficientes para combatir o al menos para enfrentar el COVID y que incluso se recomendaban que se hicieran infusiones, o sea que usted pudiera, si tenía el problema o gripal, pudiera hacer hervir las hojas del árbol o del arbusto y después del árbol y después respirar de manera muy profunda el vapor de ese té. Sí, incluso para en estas épocas donde hace ya mucho frío, tomar agüita de guayaba, que además sabe muy rica, es muy buena, tiene mucha vitamina C y como bien dices, las hojitas del árbol de guayaba son muy útiles también para cuando nos da gripa. Leti, que andaba medio agripada, como no se me ocurrió antes también que te tome su tecito de guayaba y de veras hace mucho bien. Y bien, muy rico, además sabe bueno. Muy rico. Bueno, después de una pausa, o más bien durante la pausa, vamos a darle a usted otra visión de Gertz Manero, que lo tiene y lo publica hoy, o lo hace publicar hoy, Raimundo Rivapalacio, esta columna, esta pluma tan ácida, tan certera, siempre tan exacta en los temas que trata. Así es que hacemos una pausa. En la pausa, ¿qué nos dice Raimundo Rivapalacio respecto a Gertz Manero? Regresamos, son las 6:23. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Bien. Leti, ¿tú tienes a Gertz? Sí.
Raimundo Riva Palacio escribe El fiscal en entredicho. El nombre de Alejandro Gertz Manero ha estado en la más alta preocupación del presidente López Obrador en la última semana. Lo sacudió y molestó sobremanera que corriera la versión de que iba a renunciar al cargo porque, en efecto, fue algo de lo que se estaba hablando en Palacio Nacional. Se desconoce cuáles podrían haber sido las razones de la eventual renuncia del fiscal, pero generaron un cisma en la presidencia e instrucciones para que se buscara la fuente original de lo que no era en el fondo un rumor, sino una posibilidad real. Las versiones comenzaron a circular entre la clase política el miércoles por la noche, en coincidencia con que la víspera la Unidad de Inteligencia Financiera solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para investigar un posible lavado de dinero. El nombre de Gertz figuraba como el número 9 de una lista que envió Pablo Gómez, el nuevo jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para localizar las cuentas bancarias de varios funcionarios y exfuncionarios, así como miembros del gobierno de López Obrador vinculados al exconsejero jurídico de la presidencia, políticos y empresarios, mediante los cuales presuntamente hubieran realizado operaciones financieras irregulares o ilegales. La lista fue primeramente reportada el sábado por la columnista de Reforma Penilei Ramírez, Sí. quien dijo... Habla de 79 personas, sí. Así una es. lista amplia. Y bueno, dice, una buena parte de quienes fueron incluidos, como precisó Ramírez, surgieron a la opinión pública como dueños o socios de empresas offshore en la investigación multinacional conocida como Pandora Papers, publicada en octubre. Así es. Gracias, Luz. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca Llanes. Para entender mejor de economía, capital intelectual es la suma de todos los activos intangibles que una compañía, a través de la innovación y el desarrollo, ha conseguido transformar en conocimiento y en valor añadido, ya sea presente o futuro. Bueno, pues ahora sí, Juan Carlos Nava en su análisis del mercado de divisas, como todos los lunes. Juan Carlos, bueno, muy buenos días. Muy buenos días, Miriam, Eduardo, muy buenos días al auditorio. Powell se equivocó. La semana pasada, durante su comparecencia ante el Congreso estadounidense, su postura habitual dio un giro de 180 grados al reconocer que el término transitorio de su continuo discurso sobre la inflación, de cara a los últimos datos, donde ésta se encuentra en su más alto nivel en 31 años, la confianza de los inversionistas globales en la Fed está ahora comprometida por lo mismo. Larry Summers, exsecretario del Tesoro, por ejemplo, recomendó a esta institución que para recobrar su confianza por parte de los mercados, esta debería ya anunciar por lo menos 4 incrementos a su tasa líder en el 2022. Nunca Alan Greenspan, expresidente de la Fed, ha estado tan vigente como ahora. Su frase Irrational Exuberance y su insistente discurso para adelantarse a los hechos o estar ahead of the curve representan también dos momentos mundiales actuales. La primera frase, Irrational Exuberance, describe con gran precisión los descomunales precios y cotizaciones de diversos activos financieros inflados por las oleadas especulativas originadas en los estímulos de política monetaria de bajas tasas de interés, así como los de política fiscal. Los mercados accionarios y los de deuda, entre muchos otros, son ejemplos claros de la Irrational Exuberance. En el mercado de junk bonds o bonos basura de Estados Unidos, por ejemplo, se presentan los siguientes fenómenos. De acuerdo a Refinitiv Lipper Data, que mide estos instrumentos, para mayores expectativas de incrementos más rápidos de la tasa líder de la Fed, estos registraron en noviembre sus máximas salidas de capitales en 8 meses y la tasa de retorno promedio en menos 1.0% fue la peor desde el inicio de la pandemia en el 2020. Las violentas oscilaciones en los mercados accionarios de divisas y la variante Omicron anuncian un problemático 2022.
No olvidemos que así como existe una ley universal que explica el fenómeno de la gravedad, la economía busca maneras de regresar a sus puntos de equilibrio, y hoy por hoy, los desequilibrios en precios de las divisas, así como muchos de los mercados financieros y físicos que las integran, requieren de un ajuste mayor. Todo lo anterior se reduce a una sola pregunta, con serias implicaciones para la estabilidad económica y financiera global. ¿Habrá taper tantrum o berrinche de los mercados? El dólar spot estaba en 21.28 pesos a las 5 a.m. de hoy lunes 6 de diciembre del 2021 contra los 21.84 de la misma hora del lunes pasado. El peso mexicano se apreció durante este volátil periodo 56 centavos debido principalmente a una toma de utilidades en el dólar estadounidense por su fuerte apreciación de la semana anterior. El valor mínimo del peso fue de 21.89 el lunes 29 de noviembre y su máximo de 21.14 el miércoles 1 de diciembre. A observar esta semana en México, inversión fija bruta de septiembre el martes 7 y tasa de inflación de noviembre el jueves 9. En Estados Unidos, la inflación de noviembre para el viernes 10. A observar en próximos días, Omicron y problemas geopolíticos entre Rusia y Estados Unidos por Ucrania. Buen inicio de semana para todos. Muchas gracias. Gracias a ti, al contrario, gracias a ti, Juan Carlos. Bienvenido siempre. Bueno, hay un asunto importante antes de que vayamos con Ernesto Félix Santoscoy que quiero platicarle. El aeropuerto de Santa Lucía, que pronto tendrá que ser inaugurado, en pocos meses más tendría que estar inaugurado, pues presenta un problema serio porque hay una cantidad importante de vialidades que tendrán que construirse al vapor, y eso ha exigido que el gobierno del Estado de México y varios municipios de la entidad tengan que incurrir en deudas extraordinarias a tales extremos que se habla de que en algunos casos habrán de duplicar su nivel de deuda. Mire, yo le ruego que ponga atención de lo que nos dice Jesús Delgado, director general del portal monitorfinanciero.com.mx, sobre este asunto en el que prácticamente nadie está trabajando el tema. Nadie dice lo que va a significar para el Estado de México tener o cobijar el nuevo aeropuerto de la Cuarta T. Vamos con Jesús. Buenos días, Jesús. Maestro Eduardo Torreblanca, muy buenos días a ti, a todo tu auditorio, igual a los compañeros allá en el estudio. La semana pasada hablamos del paquete fiscal del próximo año que presentó el gobierno del Estado de México, donde solicitó la contratación de una deuda de 9.500 millones de pesos para obras complementarias al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, acá en el Estado de México, en Tecámac. Pero también en la iniciativa al Congreso local le pidió su aval para que los 125 gobiernos municipales puedan endeudarse por 5.500 millones de pesos y hacer frente a diversos compromisos. Hay que decir, si se autorizan estos pasivos para los ayuntamientos, la deuda municipal se va a duplicar. Pasaría de 5.400 millones más o menos, que es el registro que tiene la Secretaría de Hacienda con corte al 30 de septiembre pasado. Pasaría a 10.906 millones de pesos. ¿Por qué se está solicitando esta deuda para los municipios? Bueno, hay que recordar que debido a los recortes del gobierno federal y los que en consecuencia tuvieron que hacer los gobiernos estatales por la pandemia generada por el COVID-19, en el año del 2020, los gobiernos municipales mexiquenses dejaron de recibir ingresos federales y estatales por casi 12,000 millones de pesos. La pandemia evidenció con esto pues todas las dolencias presupuestarias federales y otras cosas, pero sobre todo los presupuestos estatales y municipal, su alta dependencia de los recursos de la federación. Por ello, al final del ejercicio fiscal 2020, los gobiernos municipales mexiquenses ingresaron únicamente 60.900 millones de pesos alrededor de esa cantidad, cuando antes, en un año antes, fueron alrededor de 70.500 millones de pesos. Es decir, reportaron alrededor de 9.600 millones de pesos en ingresos nada más. Esa diferencia total se debió, entre otras cosas, al financiamiento al que tuvieron que recurrir los gobiernos locales con la banca privada, con créditos de corto plazo y a ingresos marcados como otros, los
según los registros de la Secretaría de Hacienda y también que por ahí dio a conocer el INEGI recientemente. Es conveniente mencionar que los créditos bancarios significaron apenas poco más de la mitad de lo que no ingresaron por participaciones estatales y federales. Esto fue más o menos el 51,4% de lo que se dejó de aportar a los municipios. Ante ello y la baja recaudación como el impuesto predial, que también se vio reducida durante el año de la pandemia, el que más recauda predial en el Estado de México es Huixquilucan, con apenas 48% de sus cuentas, según el Instituto Hacendario del Estado de México. Y pues con esto, pues los ayuntamientos tuvieron que recurrir a préstamos de corto plazo para hacer frente a la situación. Pero la cosa no paró ahí. Ante las deudas y los millonarios laudos, unos de ellos de hasta 40 millones de pesos a un exburócrata en el municipio de Nicolás Romero, y otros juicios por falta de pago de administraciones anteriores a proveedores, varios de estos ayuntamientos se vieron obligados a solicitar la venta de inmuebles municipales para enfrentar incluso gastos de nómina. Naucalpan, que es uno de los más endeudados, ha tenido problemas inclusive con su policía y sus empleados. San Felipe del Rincón, Nicolás Romero y San José del Rincón también enfrentan estos problemas. Y en la misma situación está el ICEMIN, que está solicitando al Congreso el aval para poder vender 22 inmuebles para cumplir sus compromisos y obtener unos 300 millones de pesos. Esto a pesar de que el gobierno del estado y el CUSAEM, que es un cuerpo de seguridad auxiliar, que por cierto no se sabe si es privado o público, le deben por concepto de cuotas más de 2.700 millones de pesos y bien podría cobrarles para aligerar su complicada situación financiera, como lo ha venido haciendo con los gobiernos municipales, el ICEMIN, ¿no? La discusión si autoriza o no la deuda a los municipios por 5.500 millones de pesos está en el Congreso local y hay más voces en contra que a favor, porque es obvio que esto es una solución que va a terminar en otro problema: más pago de intereses y menos gasto en servicios básicos y programas. Pero habrá que esperar el dictamen de los legisladores para saber la suerte de los gobiernos locales. Hasta aquí esta es la situación que está en el Estado de México, Eduardo. Tu audio, Eduardo. Como casi no lo activo, la pausa al audio a veces se me pasa. Disculpas. Digo que bueno, siga este asunto. Es importante lo que nos señala Jesús Delgado, director general de este portal financiero, monitorfinanciero.com.mx. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Ustedes bien? ¿Cómo pinta la semana? Bueno, pues tuvimos datos importantes la semana pasada. Son los datos de la primera semana de cada mes, que son los más relevantes para todo el mes, como fue la nómina no agrícola en Estados Unidos, por ejemplo. Bajó la inflación en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Hemos visto una caída impresionante en los precios de las materias primas de alrededor del 15% en una semana, ¿eh? ¿Por qué tú? Bueno, no digas, sino después con qué platicamos en el próximo segmento. O sea, caída importante, vertiginosa de materias primas. O sea, tan rápido como subieron, bajaron. Bueno, todavía no han bajado todo lo que subieron, pero Sí. sí, la caída fue importante. Permíteme entonces ir a una pausa. Son las 6:37 y regresamos en la pausa. Platicaremos con Ernesto Farel Santoscoy. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Estamos en pausa. Sí, entonces, y esta semana viene inversión fija bruta el jueves, e inflación. ¿Tú crees que baje la inflación en México como consecuencia de la caída de la inflación en Estados Unidos? Sí puede empezar a haber una reducción. Sí es probable.
Bueno, va a estar bien esta semana, ¿no? ¿Ahí va tu asunto? Pues yo avanzando en las instancias legales yo, pero la autoridad todavía nada. Qué horror. Pues acaba de entrar el nuevo, todavía no nombran a los vicegobernadores, a los vicepresidentes. Bueno. ¿Vas a salir el fin de año? Voy a estar unos días en Acapulco, pero conectable. ¿Sí? Sí. ¿Viste ayer la Fórmula 1? No. No, estuvo re bueno. Re bueno. Chocó el Checo, eso sí leí. Le chocaron. Sí, chocaron. le golpearon por atrás. Es que es una pista muy estrecha. Entonces no caben tantos automóviles queriendo rebasar. Hubo muchos accidentes. Hubo un accidente también importante en la Fórmula 2 antes de la. O sea, estuvo complicado, digámoslo así, y hubo una cantidad importante de accidentes a lo largo de toda la carrera, son 50 vueltas, si no me recuerdo, pero estuvo buenísimo. Viene la última carrera la próxima semana y están empatados Max Verstappen y Lewis Hamilton, están empatados, ambos tienen exactamente el mismo puntaje. Y tuvo un accidente, hubo un accidente ahí muy raro, por cierto, muy raro, en donde Hamilton le choca a Verstappen. Sí, y en el tramo final, digamos, casi en el final de la prueba le chocó porque se paró muy raro Verstappen y el otro venía atrás y ¡pum!, que le dio un llegue. Pudo haber dejado a Hamilton fuera, pero que finalmente ganó la carrera. Regresamos. Estuvo muy interesante. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis con Ernesto Farril Santoscoy. Antes de ir con Ernesto Farril Santoscoy, les pedimos a las plataformas que toman generosamente nuestro contenido para reproducirlo sus respectivas audiencias los primeros 45 minutos de todos los días de lunes a viernes. Miriam. Así es, muchísimas gracias a nombre de todo el equipo. Los esperamos el próximo día de mañana en punto de las 6 de la mañana y los que siguen con nosotros en nuestras diferentes plataformas hasta las 8 con ustedes. Gracias. Muchas gracias, gracias. Bueno, ahora sí te hice esperar, te hicimos esperar. Bueno, yo te hice esperar, Ernesto, disculpas. ¿Cómo ves la semana? Ningún problema. Quería referirme a los datos que conocimos la semana pasada. Sí. En Estados Unidos, que son muy, muy relevantes. Primero, la nómina no agrícola. Salió el viernes, ¿no? Se esperaba un crecimiento en el número de puestos de trabajo de alrededor de 550,000 plazas y solo fueron 210,000, perdón. Muy por debajo de lo que se esperaba. Muy por debajo también ya estamos hablando de datos de noviembre. Sí. Muy por debajo de los 546,000 nuevos puestos de trabajo que se crearon en octubre. Ahora en noviembre son solo 210,000. Pero resulta que la tasa de desempleo baja de un mes a otro del 4.6 al 4.2. Todavía estamos lejos del 3.5% que fue la tasa que teníamos de desempleo en Estados Unidos antes de la pandemia y que se consideraba prácticamente el récord histórico. No pleno empleo, se considera como pleno empleo, ¿ah? Exactamente, el pleno empleo, y no visto desde 1969. Pero pues, el 4.2 pues, apunta ya hacia esa dirección, ¿no? O sea, no sería extraño que en unos 3 meses estuviéramos abajo del 4%.
al ritmo que se está creando el empleo. Y pues si revisamos otro documento que salió, que fue el Beige Book, pues sí habla de una grave crisis, de que no se están encontrando las suficientes personas para emplearlas, para lo que se requiere en el aparato productivo para poder responder a la demanda que está altísima. Y en ese sentido de qué tan alta está la demanda, pues quiero comentar de cómo salieron los datos de los índices de gerentes de compra. También para el mes de noviembre en Estados Unidos, el sector manufacturero subió de 60.8 a 61.1. Un dato arriba de 60 puntos en estos indicadores indica que el sector correspondiente está muy, muy fuerte. Entonces, el sector manufacturero, a pesar de todos los cuellos de botella y la falta de mano de obra, se encuentra ya en 61.1. Pero del lado de la demanda, el ISM, índice de gerentes de compra, para el sector servicios, se fue de un solo mes a otro de 66.7 a 69.1. Oh. Y eso es el máximo histórico. Es decir, la parte de los servicios, en otras palabras, el mercado interno norteamericano está a todo lo que da. Y pues esto es resultado de las políticas monetarias y las políticas fiscales que se están aplicando. Del lado de la construcción, por ejemplo, que los programas fiscales de Biden van para allá, es evidente que lo que está creciendo es la obra, la construcción del sector público, que creció en octubre 1.8. Para noviembre vamos a ver más crecimiento todavía. Y pues eso está empleando mano de obra y está generando una derrama económica que se traduce en ese fortalecimiento de la demanda. Entonces, hemos visto una caída de los precios de las materias primas en los últimos días muy fuerte, principalmente en la cuestión de energéticos. Pues de un precio de crudo, del petróleo, arriba de $80, ahora lo tenemos en 60 y tantos dólares. No he visto cómo está hoy en la mañana. El precio del gas, que estaba en 5.80 por unidad de BTU, pues ahora anda en 4.60. ¿No? Entonces, sí hay una caída muy importante en los precios de los hidrocarburos y de otras materias primas, que va a beneficiar a que la inflación no sea tan alta y que haya menos presión por empezar a aumentar las tasas de interés. ¿De cuánto fue la inflación? ¿Nos recuerdas? No. De 4 y cacho, ¿no? Estaba en 5.5 y se fue también a 4 y cacho, así es. Oye, bueno, pero sabemos que con la llegada del frío pues a mí me parece muy difícil pensar que los precios de los hidrocarburos se mantengan en ajuste hacia la baja. Hoy van creciendo, en esta mañana van creciendo. Es muy probable que de aquí al cierre del año, Pues bueno, sí. del viernes al cierre del año, tengamos alguna recuperación en los Sobre todo en precios. hidrocarburos, ¿no? Y Así gas. es. Y eso Así nos es, va a pero pegar. Pero antes se preveía que el crudo se podría ir a $100, ¿no? Ya Sí. con este ajuste que hubo, pues ya no se ve tan fácil que se vaya para allá. Y esto tiene que ver sobre todo con que ya empezó el tapering, pues ya empezaron a cerrarle la llave a la creación de dinero por parte de la Reserva Federal. Eso exige, perdóname, Ernesto, una pregunta. ¿Eso exigiría una coordinación entre la Fed y el Banco Canadiense y el Banco Central Mexicano? O sea, la regularización va a exigir movimientos en todos los bancos centrales y en todas las políticas monetarias y tasas de interés en todo el mundo, pero en especial pudiera pensarse que exigirá una coordinación muy medida entre Canadá, México y Estados Unidos en materia monetaria. Qué buena pregunta. Y yo sí lo creo así. Si estamos en una región económica integrada, deberíamos de tener políticas monetarias sincronizadas, y no ha sido así, ¿no? El Banco de México prácticamente no hizo nada, no se aventó a hacer una política monetaria extrema en su momento.
Sí. Puso una serie de condiciones y de mecanismos para que hubiera liquidez, pero no generó el mismo efecto de una política monetaria extrema como sí lo hizo el Banco de la Reserva Federal. Y entonces la desarticulación de esa política monetaria extrema debería de ser también sincronizada en los tres bancos centrales. Totalmente de acuerdo con tu tesis, Eduardo. Sí, el problema es que va a tener una gobernadora que, excuse me, what's your name? O sea, what are you? Bueno, por lo pronto salió victoriosa. A ver, mira, no quiero ser grosero con una dama y menos con la que va a ser la próxima gobernadora, pero lo que dijo Victoria, hasta yo lo hubiera podido decir. Dijo lo que tenía que decir. Sí, pero bueno, cualquier persona como yo fácilmente hubiera dicho qué es lo que quiere escuchar el mercado. A ver, que no le voy a meter las manos, exacto, voy a defender la autonomía, no le voy a meter manos a las reservas, no voy a permitir que eso suceda. Y 3, estoy de acuerdo en dejar al Banco de México con un solo mandato, que es atacar la inflación. Bueno, ese estuvo ingenioso. No se les hubiera ocurrido decir, vamos a hacerlo como la Reserva Federal, un doble mandato, el de la inflación y el de crecimiento, el de pleno empleo, porque eso hubiera generado un tipo de cambio a 25 pesos ipso facto. Oye, y dice, y prometo luchar en contra de la inflación. Es como que un jugador entrara a la cancha, un jugador de fútbol, soccer, entrara a la cancha y dijera a la prensa, prometo que voy a jugar fútbol. Prometo que voy a intentar meter un gol en la portería de enfrente. Sí, entonces la gente va a decir, qué bueno que lo declaró, porque estábamos preocupados, pensábamos que estaba dispuesto a jugar béisbol y a meter un autogol. A meter un autogol, exactamente. O sea, ¿cómo? Pues bueno, mucho que platicar y tenemos el privilegio, qué bueno me acaba de decir en la pausa comercial que no habrá de salir, bueno, habrá de salir de vacaciones unos días, pero estará en contacto con nosotros. Ernesto, como siempre, mi aprecio y mi respeto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Que tengan muy buena semana a todos. Muchas gracias, gracias. Gracias. En la pausa comercial comentaremos, no sé si ya acabamos con lo de Gertz Manero, y si ya acabamos con lo de Gertz Manero, tenemos el asunto que también manejó Carlos Loret de Mola la semana pasada, que por cierto un televidente dijo que no minimizáramos el asunto de un carrusel de efectivo que involucra personalidades de la Cuarta T, que ahora pues sí, muy honestos el presidente, y ahora se está dando cuenta que parte de sus equipos tienen al menos posible cola que les pisen. Saludos, Miriam. Tenemos saludos, Lalo, para, José Antonio Carvajal nos dice que está a 8 grados centígrados desde el municipio de Calvillo y dice que sí, muy recomendable el té y la fruta, y no se digan los dulces de guayaba, sí es muy rico. Y aquí quiero, si todavía no se han ido los mariachis, Lalo, a ver si les pudieras pedir ahí unas mañanitas de festejo para... Espérame. Hey, saca el... Ya. ¿Sí? ¿Ya? Sí, lo primero que hacen, no terminan la mañanita y ya están guardando el instrumento. Sí, pero bueno, ¿para quién va a ser? Para Alberto Elías y su esposa, porque el día de hoy cumplen 41 años de casados. Así es que un abrazo muy fuerte para ellos. ¿Elías? Alberto Elías, desde Calgary, allá en Canadá. 41 años de casados. 41. Felicidades a la esposa de Elías. ¿Cómo sabes? A lo mejor es al revés, ¿verdad? Y felicidades, Elías. Sí, así es. Uno nunca sabe. Para los dos. Los dos. A los 41 años, es un triunfo de los dos. Sí, claro, por supuesto. Muchas felicidades. Ver, muchachos, por favor. Muchacho. Con mucho gusto. Un especial cariño y una felicitación muy sincera, que vayan por otros 40. Así es, con salud y con mucha felicidad. Con salud y armonía, que es lo más importante. Así es. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Ya vamos a una pausa? Pues vamos a una pausa. Vamos a una pausa, sí, vamos a una pausa, sí. Vamos a una pausa, sí. Regresamos.
Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. No, espérame tantito porque no estoy viendo al invitado y me está dando preocupación. Ya habíamos terminado con lo de Gertz. Tengo la impresión de que se quedó algo en el tintero. Todavía queda, es que ya ves que las columnas de Raimundo son bastante amplias. Sí, bueno, nos quedamos más vale o la menos pena. a la mitad. Entonces síguele, ¿no? Pues es que este asunto da mucho de qué hablar, ¿no? Así es. Dice Raimundo, el nombre del fiscal no emergió en la filtración de los Pandora Papers, lo que no significa que Gertz Manero sea ajeno a movimientos financieros en paraísos fiscales. En noviembre de 2017, su nombre surgió en una investigación llamada Paradise Papers, al revelarse que el hoy fiscal era vicepresidente de Hanu, una compañía de inversiones personales en las Islas Caimán con fines fiscales. Gertz siempre negó conocimiento de esta empresa o que hubiera administrado la firma. Sin embargo, la sombra y la sospecha de que estuvo más que directamente involucrado en operaciones financieras para evadir impuestos lo ha perseguido desde entonces. La solicitud de información de la UIF a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá proveer información sobre todos los movimientos financieros de Gertz Manero dentro y fuera de México desde 2012. Dice que el conflicto ha generado múltiples choques dentro del círculo interno del presidente López Obrador y roto alianzas que se pensaban infranqueables, con amenazas directas incluso del fiscal en contra de cercanos a Palacio Nacional que se abstuvieron de incurrir en ilegalidades para satisfacer su ira. Dice que quien dio entrada a las denuncias e inició la investigación fue el ex jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, con quien Gertz Manero mantuvo una hostilidad abierta casi desde el principio del sexenio hasta que fue cesado por un escándalo político relacionado con su boda. El relevo de Nieto, Pablo Gómez, se encontró con las denuncias e investigaciones abiertas donde la petición a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se puede plantear. Responde a la responsabilidad que le fue asignada. Las cosas, sin embargo, no son tan simples. Dice que la crisis en Palacio Nacional comenzó el miércoles al circular la versión de la renuncia del fiscal que inquietó y molestó al presidente. Dice que López Obrador ordenó una investigación interna para determinar quién filtró una discusión no concluida y que se mantenía en secreto. Dice, todo sigue igual, pero todo está muy diferente. Meten al que era el jefe de la cuestión legal del gabinete. Regresamos al aire. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Bueno, vamos a recorrer el transcurso del esfuerzo de vacunación en el mundo, que con la nueva variante, la variante Omicron, pues adquiere mucha mayor relevancia, porque déjeme decirle a usted, ni con Omicron ni con Delta los decesos pararon con las vacunas, ¿eh? Si usted pensaba que ya vacunado ya la hizo usted, déjeme decirle que yo al menos conozco varios casos de personas con doble dosis que la pasaron de pesadilla y en varios casos ya no la contaron. Así es que, ¿cómo va el asunto de la vacunación, Miriam? Pues mira, va avanzando, Lalo, y bueno, aquí en nuestro país ya se anunció que va a empezar la tercera dosis de vacunación para adultos mayores ahora en diciembre. Y maestros. Y maestros, así es, pero pues se tiene que terminar de vacunar. Yo creo que van a aclarar esa duda. Incluso esta semana comienza, si no mal recuerdo. Sí, pero van a aclarar la duda porque todavía los muy jovencitos
los están vacunando y esas son con vacunas Pfizer, entonces no se sabe qué tipo de vacuna le van a poner a los adultos la mayores. Que te tocó. Pues se supone que la que te toca, pero bueno, esa es la duda que hoy precisamente se iba a aclarar. Pero bueno, en el mundo van más de 8.090 millones de dosis a nivel mundial a un ritmo de 37.1 millones de dosis por día. Va avanzando en Estados Unidos, 462.139 dosis aplicadas por cada 100 habitantes a un promedio de 949.494 dosis por día. A este ritmo va a tomar un tiempo estimado de 3 meses para cubrir ya el 75% de la población en Estados Unidos con sus 2 dosis de vacunas. Todavía hay quien sigue sin quererse vacunar, sobre todo allá en Estados Unidos. Y totalmente vacunados en Chile, ya llevan el 84.5%, en Israel el 63.8% y aquí en México ya llevamos el 51% de la población totalmente vacunada, Lalo. Bien, pues ahí estamos y tenemos que ir vacunando. Aunque ya decía, déjeme decir usted que algunos científicos dicen que la idea de, por ejemplo, Pfizer, usted combina con AstraZeneca, resulta que es la combinación de vacunas resultó recomendable según algunos científicos, aunque yo pues esperaría a ver qué es lo que dice el gobierno antes de echarlas, ¿no? Por lo pronto, pues no descarte una tercera, ¿no? Le va a servir de alguna manera. Y si se le atraviesa la del sarampión, pues igual se le aplica. No, yo ya me apliqué la de, ¿cómo se llama? ¿La influenza? La influenza estacional y que no sentí nada. Digo, yo me estarán tomando el pelo, ¿no? De que piensa uno que se está uno vacunado y no le mete más que agua destilada. Pero bueno, vamos a ir a un tema importante después de una pausa. El tema importante es qué peso ha adquirido el ejército mexicano en la vida económica y política del país, ¿no? ¿Cuándo había yo escuchado hablar al secretario de la Defensa haciendo una arenga partidista o a una arenga en favor del gobierno? O sea, ¿cuándo me lo iba a imaginar construyendo puentes? Yo muero de ganas de saber qué tan ricas son las roscas de Reyes del ejército mexicano, porque estoy absolutamente seguro que en esas va a acabar. En alguna de esas le van a encargar también, las roscas de Reyes y lo que venga adelante. Está adquiriendo un papel muy importante, muy relevante, y por eso le solicitamos al maestro Juan Ibarrola, experto en temas de seguridad y cuestiones de las Fuerzas Armadas, que nos hiciera el favor de estar con nosotros. ¿Cómo estás, Juan? Mucho aprecio, buenos días. Gracias, Eduardo, muy buenos días para ti y para todo tu auditorio, muchas gracias. Gracias. ¿No te molestaría acompañarnos a una pausa comercial antes para empezar, no interrumpir la charla contigo? Con gusto, vamos. Vamos. Regresamos. Son las 7:02. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Leti, entonces ya acabamos con el asunto. Y ya acabamos con la columna de Raimundo. Vale. Bueno, estábamos platicando en la pausa anterior que reproducimos también en nuestras redes sociales, no nos vamos con comercial, nos vamos con contenido, que ahora comienza la semana para Gertz Manero y para Santiago Nieto con esas presunciones de que gastan demasiado, ¿no? De que adquieren propiedades que rebasan sus capacidades salariales, ¿no? Es una cosa terrible lo que es y lo que quizá no va a pasar. Sí. Porque para el presidente Gertz pues es todo. Ya lo vimos, pudo más Gertz que Nieto. Y aquí lo importante es que paguen. Si cometieron un delito, que paguen. Aquí nos dice Muñoz MBL, nuestro radioescucha televidente, dice, iniciando la segunda semana del último mes del año y escuchándolos, y yo sí creo que Gertz debe ya retirarse de su cargo. No veo resultados y sí mucho abuso de su poder.
algo trata de ocultar, es lo que dice Muñoz, MBL. Pues sí, por lo menos, pues hay muchas sospechas en su contra, ¿no? Y también Santiago Nieto. Lo que a mí, lo que no me queda claro, y lástima que ya regresamos al aire, es, entra Pablo Gómez y de repente surgen nombres, hace una lista de 79, o sea, ya los estaba planeando desde antes, ya se le había dicho que iba a regresar y se puso a investigar, o le dijeron, a ver, anota Pablo, anótale, ahí tengo unos nombres, regresamos al aire. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Muchas gracias. Agradezco a Juan Ibarrola, experto en temas de seguridad, Fuerzas Armadas, para que nos ayude a entender qué está pasando, por qué está pasando lo que está pasando con el ejército. Antes nos quejábamos de que estaban en las calles o mostrábamos nuestra inquietud como ciudadanos de que estaban en las calles, que no era su papel a ver asuntos de seguridad, y ahora están en todos lados haciendo aeropuertos, puentes, aeropuertos, carreteras, todo. Y esto lo habías visto tú, habías leído en la historia del país que el ejército tuviera tal presencia fomentada por el presidente de la República. Mira, Eduardo, buenos días para ti, para todo tu auditorio. No había tenido la difusión que hoy tiene, no había tenido la necesidad un presidente de demostrar que aún ya a pesar de lo que dijo en campaña, aún ya a pesar de los ataques sistemáticos que toda su vida de luchador social tuvo el presidente en contra de los militares, pues bueno, una vez ya sentado en la silla se dio cuenta de la imperiosa necesidad que tienen todos los presidentes, no solo López Obrador, porque las Fuerzas Armadas apoyen un proyecto de nación. Efectivamente, como bien lo apuntas, un aeropuerto o una obra de la dimensión de la que se tiene hoy en Santa Lucía no se había hecho. Sin embargo, sí, durante la gran mayoría de la vida del ejército, se han construido hospitales, se han construido carreteras, se han construido puentes, han apoyado en construcción de presas, pero yo creo que habría que entender cómo es esta construcción, Eduardo, porque la gente o mucha gente llega a pensar que se agarra a la tropa y se le vuelve albañiles, por ejemplo. Sí. En el caso de Santa Lucía no es así. El cuerpo de ingenieros militares constructores pone de lo mejor que tiene a que diseñen, a que programen, a que administren una obra, pero la gran mayoría, si no el 100%, por ejemplo, del cuerpo de albañiles, son civiles. Y la razón, Eduardo, es muy simple. El ejército, las Fuerzas Armadas en conjunto son aproximadamente 324,000 personas, es decir, soldados de tierra, mar y aire, nada más, y hay que decirlo como es, son 324,000 personas. Es decir, son muy pocas personas como para poder integrar acciones como las que, por lo menos en la difusión, se puede llegar a creer que las están haciendo como al 100% este personal, y no. Recordemos que tanto en la Escuela Naval como en el Colegio Militar, los que egresan con una carrera que se llama Licenciatura en Administración de Ciencias Militares o de Ciencias Navales. Es decir, los preparan para ser administradores públicos a la par de ser militares, porque es finalmente lo que es un militar en cualquier parte del mundo, es un servidor público, Eduardo. Y ¿eso tú crees que lo tenía planeado el presidente o lo fue descubriendo esa necesidad y la fue cubriendo conforme avanzó su administración, conforme ha avanzado su administración? Yo creo que desde que llegó a ser presidente electo y se le presentó al Estado que guardaba el país, que evidentemente no era fácil en materia de seguridad, no era fácil en materia de salud pública, no era fácil en la parte de infraestructura pública. Yo creo que el presidente volteó
y en esta dinámica, esto lo digo con toda responsabilidad, y en esta dinámica de tener a un grupo de funcionarios que los elige por leales, no por capaces, y lo digo, insisto, con mucha responsabilidad, pues dice, a ver, vengan soldados, vengan marinos, ustedes tienen capacidades probadas para ciertas cosas, háganlas, demuestren que pueden. Aquí es importante, Eduardo, cuando un soldado, ya sea de tierra, de mar o de aire, se le encomienda una misión, se le ordena que cumpla una misión, lo tiene que hacer de una manera óptima del 100%, es decir, no hay el no pude. Tú le das la orden, por ejemplo, como se le dio al ejército, construyeron un aeropuerto, el aeropuerto pidió un dinero, el ejército pidió un dinero, ese dinero se les dio y el 22 de marzo van a entregar un aeropuerto como lo pidieron, como este proyecto de nación lo está indicando. Entonces, efectivamente, no es tanto que lo vaya descubriendo. Yo creo que lo que descubre cada vez más es esta parte de la necesidad que tiene un presidente, sobre todo un presidente, insisto, como López Obrador, por apoyarse, por soportarse en las Fuerzas Armadas. Y pues aquí sí no hay vuelta de hoja, es decir, hay crítica, se dice que los militares están teniendo acciones que no les corresponden. La cuarta misión constitucional del ejército, Eduardo, misión constitucional, está en la Constitución, es participar en cualquier proyecto de desarrollo nacional. Y si nos vamos estrictamente a lo que la ley podría marcar, si el proyecto de nación actual dice que un aeropuerto como el de Santa Lucía, como Tren Maya, como el de Tulum, como la administración de hospitales para una pandemia, como pasó con el ejército, 116 hospitales administró durante la pandemia, pues es parte del desarrollo nacional. Entonces, alguien de la auditoría dirá, oye, Juan, es muy confuso, pero no, Eduardo, porque al final de cuentas el ejército, la marina, la fuerza aérea, no están incumpliendo la ley en función de operaciones, de actividades, de acciones que se les tienen encomendadas. Y no violan la ley, Eduardo, que creo que esta es la parte más importante. No la violan, y déjame cometer un exceso, ni la violarán. El ejército en ese sentido tiene claro, la marina tiene muy claro, que no debe de realizar una acción que vaya en contra de la ley, solo por la voluntad de un hombre. Y esto es bien importante. Los presidentes, varios, han querido ordenar cosas que están fuera de la ley, y las mismas Fuerzas Armadas leales al presidente, como ahorita le han dicho, no, señor presidente, y antes de hacerlo, aquí está mi renuncia. Y poca gente cae en esa cuenta, sí. Eduardo, en los últimos 50 años, 51, 52 años, hemos tenido 9 presidentes en este país, 10 presidentes en este país, y donde también han sido solamente 10 secretarios de la defensa. La pregunta sería cuántos de gobernación, cuántos de educación, cuántos de... Sí. Esa es la fuerza institucional que tiene el ejército. Esa es la fuerza institucional que tiene la Marina Armada. Por eso sí hay que irnos un poco fríos con este tema, comprender el ánimo, la preparación, la disciplina, la lealtad que mantiene un soldado. Sí. No hoy, Eduardo. Siempre, sí. Siempre. Cada mitad de sexenio, que es la parte, creo yo, más débil de un sexenio, porque ahí ya no se le puede echar la culpa a nadie. No me refiero a me refiero a todos. Sí. Yo que guardo los discursos de los secretarios de la defensa, por lo menos los últimos 4, a mitad del sexenio, han hablado de unión, de cohesión, de adhesión al proyecto de nación, a lo que el presidente en turno cree y considera. Los otros gobiernos no tenían nombre, este se llama Cuarta Transformación. Sí, quizás ese fue el exceso del general secretario, sí, pero tampoco indica que va a haber la entrega, como muchos analistas lo están diciendo, que ya hace un ejército cuatroteísta. No, insisto, lo digo sin exageración, lo digo por conocimiento.
las Fuerzas Armadas mexicanas conocen el valor y la fuerza de su institucionalidad al país, a los mexicanos y a las instituciones, siendo esa también la institución presidencial. Los soldados, Eduardo, no ponen a los presidentes. Quienes ponen a los presidentes son un proceso democrático de que por mayoría decidió que llegara esa persona. Es decir, no llevas al poder a un hombre para soportarlo ahí, que haga lo que se le dé la gana. Sí. Como en otros países sucede. A ver, en el entendido que es una de las instituciones que tienen mayor prestigio en el país, y que yo como ciudadano participo de ese prestigio y esa admiración y ese agradecimiento, pero incorruptibles pues no son. O sea... No, por supuesto que no, son seres humanos. Sí. Y evidentemente al estar en una nueva posición presupuestaria, no para las Fuerzas Armadas, ojo, se ha hablado mucho de esta parte económica que bien mencionabas. El presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional, el presupuesto de la Secretaría de Marina Armada de México no ha crecido en función de un beneficio para las secretarías. Ha crecido en función de las tareas que se les han encomendado. Sí. Evidentemente hay mucho dinero, claro que hay mucho dinero en comparación con otros sexenios. Ya se han dado casos de corrupción, mismos que han sido castigados por el ejército, por la armada, por la justicia militar. Recordemos que a ellos primero los rige la justicia militar y después los rige la justicia civil, es decir, cuando paguen en la parte militar, en la parte de justicia militar. ¿Todavía los espera la parte civil? Por supuesto que sí. Vale. Por eso tienes razón. Incorruptibles, pues, muy pocos en el mundo. En este caso son seres humanos. La tentación podría ser una. La parte importante es de que un militar que ya tiene una responsabilidad presupuestaria grande, por ejemplo, un coronel, un mayor, un general, un capitán de navío, un almirante, tienen una carrera ya por lo menos de 30 años en su institución. Un acto de corrupción los podría llevar a que pierdan absolutamente todos esos 30 años, pero no nada más ellos. Los derechos que se adquieren como familia, como esposa, como hijos, para esos derechos de la seguridad social militar o de la seguridad social de las Fuerzas Armadas, y la pierden. Es decir, no nada más podría ser en algún determinado momento una cárcel o una inhabilitación. Pierden absolutamente todo, a diferencia de cualquier otro servidor público. Ya. Insisto contigo, incorruptibles no son. Bien. Pero de que pierden más, sí pierden más. A ver, hago eco nada más de alguna inquietud por ahí ciudadana que vi en un Twitter. ¿Pierde la democracia con tal hegemonía, con tal presencia del ejército en la presente administración? ¿Pierde la democracia o no pasa nada? No, al contrario. Yo siempre he creído que la institución menos democrática del mundo es la institución armada, es decir, te dan una orden y obedeces, ¿no? Y así es en todos lados, ¿eh? Y así es en todos lados. En todos los ejércitos del mundo pasa, y en el nuestro no es la excepción. Sin embargo, si no tuviéramos las Fuerzas Armadas que tenemos, también organizadas, insisto, institucionales, quizá los procesos electorales serían de otra forma, es decir, darían tentación para poder participar, como te digo, tomando un candidato y ponerlo. Eso no pasa. Mucha gente me habla de los gobiernos militares, Eduardo, de manera rápida te lo digo, que Manuel Ávila Camacho, el último presidente egresado del colegio militar, o sea, el último presidente de México militar profesional fue Victoriano Huerta. Todos los demás no han sido militares de carrera, han sido ciudadanos en armas que participaron en la revolución o que emergen de la revolución. Sí. Justamente ese cambio que da Ávila Camacho, con ese cambio comienza la profesionalización del ejército, se crean cursos de Estado Mayor, se crea el Colegio de Defensa Nacional a principios de los años 80 del siglo pasado, en fin, el Centro de Estudios Superiores Navales de la Marina. Se genera una profesionalización que justamente te lleva a que estas personas, hombres y mujeres, puedan garantizar procesos democráticos.
A diferencia de otros ejércitos africanos, lo digo con respeto, centroamericanos, en fin, no, los militares en este país, y creo que eso debe ser la garantía, más bien son la fortaleza de la democracia en México, son quienes vigilan las calles cuando se dan los procesos, insisto, con ya este número de elementos que te he dado, que no alcanzan a abarcar el país. Vigilan paquetes electorales, generan esa estabilidad. No, la gente, el análisis debería de ser más bien en la parte democrática hasta dónde los narcotraficantes hoy han puesto candidatos. Sí, bueno. No vaya a ser, y que no vaya a ser que para el 2024 quieran imponer un candidato presidencial. Eso sería muy grave. Entonces ahí sí sería... No, ese es un asunto muy serio, y desafortunadamente creo que ya lo estamos empezando a vislumbrar a nivel municipal y a nivel quizás estatal. El involucramiento es claro, ¿no? Es claro. Juan, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Nos ayudas a entender esos procesos que no... pocas personas como tú conocen las Fuerzas Armadas. La verdad. Gracias, Eduardo. Al contrario, estamos muchas a la gracias. Orden. Buen inicio de semana para ti y para todos. Igualmente, muchísimas gracias, gracias. Son las 7:20. ¿De qué nos vas a hablar después de una pausa, mi estimado Shu? La agenda política está interesante. Buenos días. ¿Dónde andas? Aquí otra vez en el aeropuerto. Ay, chiquito. No me digas que fuiste otra vez a ver jugar a... No, fíjate que ahora los Vaqueros de Dallas jugaron el jueves en Nueva Orleans, pero vine por acá a la segunda dosis que le toca a mi hijo, ¿sí? entonces, bueno. Por eso nos tocó estar de vuelta por acá. Aprovechate, échate una tercera para ti. Sí, ya me puse el booster, afortunadamente. ¿Sí? Bueno, sí, ya estuvo. Entonces, después de una pausa hay mucho que platicar, ¿no? Así es, mucho que platicar, una semana interesante y le quedan pocos días a este periodo ordinario de sesiones en el Congreso, entonces mucho que platicar. Bien, regresamos. Vamos a dar saludos con los saludos con Miriam Gutiérrez. Con todo gusto, Lalo, vamos a saludar a Carlos G. Gómez Álvarez Tostado, muchas gracias, como siempre. Por supuesto, a George Wisniewski hasta Juriquilla, dice que está en 7 grados centígrados por allá, se siente un poquito de frío. En Juriquilla y en Querétaro, Alex Laguna en el Estado de México, a Torres Sibón también muchas gracias, a Francisco Castillo hasta Houston, Texas, saludamos a Gonzalo Zoé Vázquez hasta Los Ángeles, allá en California, dice que se desmañana con nosotros, muchísimas gracias, a Dayana Vázquez en Acapulco y a Muñoz MBL también, le mandamos un cordial saludo, muchas gracias por sus comentarios y por su participación. Muchas gracias, gracias. A mí me tocó, fíjate que el teléfono se metió en una función que yo ni siquiera sabía que tenía, que se llama Talkback, ¿no? Entonces, todo lo que yo señalo me lo dice como si yo fuera invidente. El problema es que yo no sabía que tenía ese teléfono, esa función, y el problema es que no sé cómo salir de ella, pero bueno, ya investigaré. Josh Wisniewski, Homero Cárdenas, después aquí dicen, déjame ver, es que se entorpece mucho la funcionalidad regular de 443, no sé, no puedo ver, no puedo desplegar el mensaje. Sergio, ya está. 14 grados en Calgary bajo cero. 14 grados en Calgary bajo cero. Válgame Dios, 14 grados bajo cero en Calgary, Canadá. No, ni ganas de ir, echarte un chocolatito, un ponche. No, este teléfono, ahí se las debo porque, no sé, tendré que quitar la funcionalidad y no me la sé. Regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Con nosotros, oye, yo tengo una duda, Shu. Pablo Gómez llega a la unidad de inteligencia financiera con una lista que ya se publicó parcialmente el pasado sábado. Sí, es. Penny Lane, si no me recuerdo, en el Reforma. Penny Lane y Ramírez, sí, el sábado en el Reforma. El sábado en el Reforma. Pero, John,
A mí no se me hubieran ocurrido 79 nombres a investigar, o sea, como que dice, a ver, toma el papel, agárrate la pluma y ahí te van los nombres. O sea, como que ya traía la misión de investigar específicamente, incluso se meten allá con Julio Scherer, ¿no? O gente cercana a Julio Scherer, o sea, ya cuando te metes a ese grado de investigaciones, pues es que al propio Gertz Manero o al propio Santiago Nieto, bueno, pues entonces, aprovechando, pues de una vez investigame a mi sombra, ¿no? Claro, mira, lo que parece, Eduardo, es que Santiago Nieto, el extitular de la UIF, pues gozaba de cierta independencia, de cierto control de la unidad de inteligencia financiera, y pues él iba marcando la agenda, escogiendo sus prioridades, pero hay que recordar que la UIF es parte de la Secretaría de Hacienda, eso es un órgano, digamos, que depende del secretario de Hacienda y que pues al final de cuentas recibe órdenes y recibe indicaciones. Yo efectivamente coincido contigo en esta lectura de que Pablo Gómez, pues que no es ningún especialista en estos temas de No, inteligencia para financiera, nada. pues recibió línea y le dijeron, oye, pues estos expedientes que por una u otra razón no habían sido revisados o analizados, pues ahora dales prioridad, ¿no? Y lo que estamos viendo es que no solamente hay una nueva lista, sino también va a haber un uso político de la información. Esta lista se dio a conocer el Pero fin de también semana. pasaba con Santiago, ¿eh? Sí, pero pues hoy la vemos publicada en varios lados, hoy vemos publicada la información en varios lados, ¿no? Vamos, regresamos. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Llega el momento de hablar de política y sus consecuencias en la economía con el experto en estos temas, el maestro Xiu Tenorio, en torno a la política. Mi estimado Xiu, cargadita la agenda a pesar de que estamos a punto de terminar el año. Sí, pues mira, le quedan 4 sesiones al periodo ordinario que concluye este próximo 15 de diciembre. Y pues tal vez lo más importante destacar en el Congreso es que no se ve que por ningún lado avance la reforma eléctrica. ¿Te acuerdas que había mucha polémica, mucha discusión de que se iba a discutir este año? Sí. Aquí lo platicamos en tu espacio hace varias semanas, que pues parecía más una estrategia de que se fuera al siguiente periodo ordinario de sesiones, que va de febrero a abril, y vincular la discusión de la reforma eléctrica justo en las semanas previas del proceso revocatorio al cual se va a someter el presidente de la República. De manera que yo creo que este tema de la reforma eléctrica lo viviremos intensamente de febrero a abril, y por lo pronto en estas 4 sesiones que le quedan, 2 semanitas al Congreso, pues no se ve que el tema vaya a avanzar, ni siquiera en la Cámara de Diputados, como lo había anticipado el coordinador de los diputados de Morena, el diputado Ignacio Mier. Por el otro lado, pues ya se empieza a calentar el tema electoral del 2022. Importante recordarle al auditorio que el próximo año tendremos elecciones nuevamente, 6 gubernaturas en juego, y pues ya empieza la discusión candente tanto en Morena como en el PAN también de la selección de posibles candidatos hacia el 2022. Se calienta para el PAN el caso de Aguascalientes, que parecía una gubernatura segura para ellos, pero por el otro lado, pues en Tamaulipas y en otros estados empieza a haber complicaciones para Morena. Finalmente, destacar que fue una semana interesante, llena de mensajes, de símbolos, estimado Eduardo. Tuvimos este evento en el Zócalo del presidente de la República, que ojalá que no se convierta en un problema de salud en las próximas semanas por la gran convocatoria que tuvo el presidente. Sí. Pero hay que destacar que hubo señales importantes, como tuvimos oportunidad de platicarle el jueves. Claramente la jefa de gobierno ocupando un lugar primordial, ¿no? Como ahora todos los eventos en la Ciudad de México le invitan como oradora por ser la anfitriona, como le dicen, y por eso tiene que hablar en todos los eventos sin importar de qué traten. Importante la ausencia del senador Monreal en este acto importante de que se celebró en el Zócalo capitalino. Pero también, por supuesto,
destacar el evento que tuvo el canciller Marcelo Ebrard. Tuvo una cumbre donde vinieron varios expresidentes de América Latina, lunes, martes y miércoles. Estuvo inclusive expresidente español, reunió a todos los líderes de izquierda, el canciller, y pues eso le permitió estar vigente esta semana, donde además se publicaron encuestas importantes, donde se concluyen 3 cosas de estas encuestas que marcan el inicio de diciembre y que, como bien dices, marcan un movidito cierre de año. Primero, que el presidente sigue altamente evaluado. A pesar de que quisieron cabecear, que cayó un poco la aprobación del presidente, tenemos un presidente con más de 65% de aprobación y nadie le puede escatimar su aprobación al presidente López Obrador. Segundo, que hay una parejera dentro de Morena, entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, ¿no? En algunas aparece arriba uno, en otras otro, pero muy parejitos el canciller y la jefa de gobierno capitalino. Y la tercera noticia que llama la atención y que preocupa a muchos es que no se ve ninguna figura de oposición relevante hacia lo que se ve en el 24. Todavía es muy temprano, es muy prematuro, pero sigue sin haber ninguna figura que logre sobresalir. Interesante por ahí que el periódico Reforma y El Norte destacaron los niveles de conocimiento y aprobación de Luis Donaldo Colosio Rojas. Pues es obvio, digamos, que de Muy alguna manera... temprano. Muy temprano, ¿no? Ahí estamos, recupera pues digamos, la herencia del nombre de su padre, pero bueno, pues digamos, empiezan a moverse algunas cosas en este cierre de año. Si me lo permites, el próximo lunes yo quisiera compartir con ustedes los aspectos más relevantes del 2015 y el siguiente lunes lo que esperamos para el 2020, claro, por supuesto. Para el 2022, ¿no? Pero no, a ver, déjame aprovechar o ya va a despegar tu avión. No, estamos con tiempo. A ver, Monreal es un desplante importante. O sea, si es cierto lo que dicen que Monreal no quería arriesgarse a que le tiraran huevos o le alimentaran le recordaran a su santa madre, de todas maneras, la no presencia de Monreal es un dictado contundente de la distancia que existe entre el presidente y el jefe del Senado, ¿no? Sin duda, es una señal que hay que ponerle especial atención. No hay que olvidar, estimado Eduardo auditorio, que el senador Ricardo Monreal fue el gran ganador de este proceso electoral del 2021. De las gubernaturas en juego, varios fueron personajes muy cercanos al senador Monreal, digamos, son desde su hermano, que es el gobernador de Zacatecas, hasta varias figuras que vienen del Senado de la República, Sinaloa, Baja Sur, Nayarit, y gente muy cercana. Se la debe. Bueno, pues digo, y te puedo decir que hasta en el caso de la oposición, el caso de Samuel García en Nuevo León, Mauricio Curi en Querétaro, vienen del Senado de la República, lo cual nos deja ver que el senador Monreal no solo puede construir dentro de Morena, sino también podría construir paralelamente. Este fin de semana tuvo su reunión nacional Movimiento Ciudadano, con quien el senador Monreal, o con quienes el senador Monreal tiene una gran relación. No hay que olvidar que Ricardo Monreal fue coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano hace 3 legislaturas en San Lázaro. Entonces, yo creo que es una pieza fundamental que habrá que seguir y que sin duda será un jugador relevante en el 2024. Bien. Muy temprano, Sheinbaum y Ebrard, a mí es grosero seguir jugando a la sucesión cuando hay tantas cosas que cuidar y vigilar, ¿no? Son distractores muy lamentables en la vida política del país, ¿no? Pues mira, la verdad es que a estas alturas deberíamos estar todos concentrados en reactivar la economía, en cuidar todos los aspectos vinculados a la salud. Hay muchos retos que nos dejó la pandemia, pero bueno, pues parece que el presidente prefiere alentar esta discusión interna en Morena que entrarle a fondo a asuntos como el que platicabas antes de mi participación sobre la participación de las Fuerzas Armadas en distintos ámbitos de la vida pública del país. ¿Escuchaste a Ibarrola? Sí, por supuesto. Muy tranquilo de que no pasa nada, ¿no? Pues mira, la verdad es que digamos, la tesis que yo he sostenido en lo personal es que mientras tengas un presidente civil
muy aprobado, como es el presidente López Obrador, y un secretario de la Defensa y secretario de la Marina sin ambiciones políticas, la ecuación podría funcionar, pero hay que pensar en el equilibrio al revés. Cuando tengas un presidente, digamos, desaprobado, como fue Peña Nieto en su último trienio, y un secretario de la Defensa o secretario de la Marina con otro tipo de intereses. Ahí es donde estos recursos y este gran poder económico que le ha dado a las Fuerzas Armadas el presidente López Obrador puede jugar en contra del poder civil. Entonces, a mí me parece que hay que tener mucho cuidado con estos equilibrios, porque como pasa con las luchas sindicales, pues estos van a ser derechos adquiridos de las Fuerzas Armadas, y volverlos a echar para atrás, pues va a requerir un esfuerzo muy importante, como el que se vivió justo después de Ávila Camacho, que ya se mencionaba aquí este periodo, ¿no? Que fue un periodo difícil para el país, cuando se regresó la concentración de poder a los civiles, con Miguel Alemán. De manera que un juego complejo el que está jugando, me parece, el presidente López Obrador, y ojalá que por lo menos, mientras estos equilibrios se mantengan con un presidente bien aprobado, las Fuerzas Armadas no tengan otro tipo de tentaciones. El presidente dice que estamos viviendo un proceso de revolución de conciencias y que ha habido un cambio de conciencia en el país. Yo no se la compro. Como mexicano no creo. O sea, sí ha habido un cambio importante, no necesariamente de conciencias, y no veo que todos los cambios que ha impulsado el presidente hayan sido positivos para la nación. Mira, yo creo que el presidente llegó con ideas fundamentales y la gran mayoría pertinentes, frente a un Estado que estaba muy vinculado a corrupción, a otros problemas que se enfrentó en la administración de Enrique Peña Nieto. Me parece que nadie le puede escatimar, digamos, lo contundente de su victoria al presidente López Obrador, pero de ahí para acá, pues me parece que estamos viviendo, pues una realidad que por lo menos no es congruente con lo que estamos viviendo muchos mexicanos, y sobre todo con los indicadores macro, ¿no? O sea, ahí están los temas de inflación, ahí están los temas de un muy pequeño crecimiento económico, estamos viendo un alza de precios generalizados, los temas de empleo todavía sin regreso. Sí. En fin, hay varias cosas que no cuadran todavía con este discurso que el presidente quiere. Bien. Pero de ahí para acá, creo que sí estamos todavía con algunos pendientes. Mi querido Shu, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte. Que tengas buen viaje y te esperamos aquí en México. Gracias, un abrazo a todos. Gracias, buena semana. Eres muy amable, muchas gracias. Son las 7:35. Después de una pausa nos va a dar algunos tips de lo que no debemos de hacer, el manejo del recurso, del dinero, del patrimonio, ahora con la época navideña, que no se desboque la gente, ¿verdad, Miriam? Así es, que no se desboque en compras apresuradas, ni nada más comprar por comprar o gastar nada más por gastar. Ese es lo peor de todo, porque luego nos andamos comiendo las uñas en enero, ¿verdad? Del nervio. Sí, aquí yo he sido muy prudente, privilegio para el pago de los colegios, que es un asalto en despoblado, y me voy con calma, pero veo que mucha gente está dispuesto a comprar alguna tarugada de 200, 300 pesos y está dispuesto a pasarla a 12 meses sin intereses o a 3 meses sin intereses, ¿no? Y así lo dicen las cajeras. ¿Qué porcentaje de las personas que tienen esa alternativa en las manos la ejercen? Pero bueno, hablaremos del asunto de cuidar el recurso. No sé si tengas algún pendiente de saludos. Saludo para Eduardo Carriola Nava, para Teresa Olivares, Araceli Suárez, y también saludamos a Jesús Rodríguez. Gracias por estar con nosotros. Bueno, regresamos. Son las 7:37. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Loret, la semana pasada, Carlos Loret de Mola hablaba de una operación carrusel de depósitos en efectivo en el que participó gente muy cercana al presidente actual. Yo lamentaba que hubiera sido tan tarde que se supiera, pero lo reitera hoy Sergio Sarmiento, cosa que me da de qué pensar. Pero bueno, a ver, ¿qué dice Sergio?
El 28 de diciembre de 2017, Alejandro Esquer Verdugo, secretario de Finanzas de Morena, participó en un carrusel de depósitos en efectivo en una sucursal bancaria de la Ciudad de México. Tanto él como Denis Basto, apoyo administrativo del partido, se formaron una y otra vez frente a un cajero de la sucursal de Banco Afirme en San Ángel para hacer depósitos en efectivo de 50,000 pesos. En tan solo 21 minutos, de las 16:26 a las 16:47, depositaron 1.4 millones de pesos para el fideicomiso por los demás, cuyo supuesto objetivo era apoyar a damnificados de los sismos de 2017. No fueron los únicos depósitos en efectivo para ese fideicomiso. En total, se registraron 44 millones de pesos en distintas sucursales. Los depósitos violaban la legislación de lavado de dinero, la ley electoral que impide a los partidos recibir aportaciones en efectivo y las normas financieras, ya que el fideicomiso debía usarse solo para ayudar a los damnificados. Sin embargo, repartió cuando menos 22.7 millones de pesos a operadores políticos, entre ellos Rodrigo Abdala D'Artigues, sobrino de la no concubina de Manuel Bartlett, Julia Abdala. Bueno, hasta aquí, Lalo, llegamos hasta con aquí. Esta parte. Vamos, qué interesante va. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Para entender mejor de economía. Patente. Derecho exclusivo otorgado por el Estado a un inventor. Permite comercializar un producto y servicio en solitario. Su duración es limitada. No suele superar los 20 años. Al vencimiento se deben revelar los secretos del inventor. A ver, Miriam, ilústranos. ¿Qué debemos de hacer o de qué nos tendríamos que cuidar? Pues mira, como bien lo mencionabas en un principio, el mundo está pasando por un momento difícil en términos económicos, por el panorama incierto de apertura económica ya de los países tras la aparición de esta variante Omicron que ha impactado de una manera muy difícil al mundo entero y pues no se sabe qué es lo que va a suceder, se tiene todavía que estudiar la reacción de esta variante, pero bueno, aún así los precios en un mes que tradicionalmente ya es costoso por su alza de demanda de consumo, pues han aumentado un poquito más. Así es que en diciembre habitualmente se incrementa el valor de los productos y servicios en general, y este es un comportamiento que se presenta cada año, y la diferencia ahora de este 2021 con el año pasado, el 2020, es que se han desarrollado situaciones en la economía mundial que han hecho que este año, el 2021, sea particularmente costoso. Así que les sugerimos tener cuidado con los gastos para que el 2020 pues sea un año más fácil económicamente hablando para cada uno de nosotros. Y como no querrás ser un desastre financiero en enero, por eso aquí les vamos a dejar algunos consejos sobre cómo pueden manejar sus finanzas personales frente a las compras navideñas. Así es que hay varios errores. Los tres principales errores que hemos distinguido en esta situación es que la gente se gasta todo el aguinaldo, y la verdad no hay que gastarse todo el aguinaldo, hay que guardar un poquito, salir a comprar danzando sin presupuesto, juntar demasiados gastos demasiado rápido. Gastarse todo el aguinaldo pues está muy mal, porque todos los años los contenidos de finanzas siempre les decimos lo mismo: no te gastes el aguinaldo, ahorra el 30% de tu aguinaldo. Las personas que siempre lo hacen pues ahorran y viven tranquilas, y los que nunca lo hacen vuelven a gastarlo entero y luego ya están muy preocupados cuando llega enero. En otras palabras, si hay un momento para que cuides tu dinero, es este. Salir de compras danzando sin ningún presupuesto, pues la verdad es que también nos deja claro que nos vemos muy felices en el centro comercial,
gaste, gaste y gaste sin pensar que el día de mañana pues vamos a necesitar para muchas otras cosas y como bien lo mencionaba Lalo, los pagos de la colegiatura, el pago de la luz, el pago del predial, todos los gastos que en general tenemos siempre se nos olvidan en diciembre y gastamos como si no hubiera un mañana. No hay nada más peligroso que un shopping spree en el que vayas a comprar y hasta que el cupo de la tarjeta de crédito se acabe. Y no es normal hacer esto. La verdad es que la gente nunca sufre por dinero cuando no hace esto, pero sí se sufre en dinero cuando uno se gasta todo lo que hay en la tarjeta de crédito. Juntar demasiados gastos demasiado rápido, también esto es importante recalcárselos. Es muy común que en diciembre nos dé el interés de perfección, por lo que no solo queremos tener el arbolito perfecto, las luces de Navidad perfectas, sino también la vajilla perfecta, el piso perfecto, la ropa de la cama. Claro, los Reyes y Santa Claus y el Niño Jesús o todos ellos se pueden quedar atrás por lo que no se pueden quedar atrás, por supuesto, por lo que queremos darle a nuestros hijos y pedirle en la cartita a los Reyes Magos, a Santa Claus o a todos ellos que les traigan lo mejor y lo más caro y lo más costoso y lo que realmente ellos quieren. Pero bueno, tratar de que por favor seamos conscientes en todo este tipo de gastos, porque si ustedes gastan demasiado se va a acumular mucho y no nos vamos a cansar de repetir esta información. ¿Cómo prevenirlo? Bueno, hay que hacer una lista. Estas listas son nuestras mejores amigas, la verdad, con las cosas que queremos comprar para este diciembre. Y no hay que comprar aún, hay que preguntarnos qué es lo absolutamente necesario en esta quincena y hay que hacer el gasto en eso. Si es en la primera quincena de diciembre, pues tal vez no sea absolutamente necesario que compremos pues las cosas como las servilletas navideñas o los vasos navideños o la vajilla navideña. Recuerden que por favor los Reyes llegan hasta enero y que las promociones después del 24 de diciembre también son muy buenas y mejor aún son las que ya vienen en enero. Así es que se pueden dar el lujo de esperarse y quizás gastar un poquito más en lo que realmente se necesita. Hay que pensar muy bien en qué vamos a gastar. ¿Tenemos realmente un plan financiero? ¿Cómo vamos a cambiar pues nuestra situación con esto de la pandemia? ¿Cómo ha cambiado la pandemia nuestro comportamiento financiero en este diciembre? Hay que hacernos estas preguntas para realmente tener conciencia de cómo vamos a cuidar nuestro dinero. Y no temas hacerte estas preguntas sobre tus finanzas, hay que reconocerlas y decidir mejorarlas. Este es el primer paso para empezar a construir y proteger nuestro patrimonio. Así es que aquí algunos consejos, esperemos que realmente les sirvan. No hay que subestimar ningún gasto de diciembre y no estar en negación de que, no, pues en enero no pasa nada, ya será otro mes y ya vendrán otras cosas. No, desde ahorita, por favor, piénsenlo para que luego no en enero estemos sufriendo con que no hay dinero para pagar las cosas de primera necesidad. Y los dejamos con nuestra frase final del día de hoy que dice, ahorrar no es solo guardar, sino saber gastar. Y esto lo dijo Séneca. Muchas gracias, Miriam. Gracias. Bueno, vamos a ir a una pausa. En la pausa vamos a seguir ventilando el asunto del que hoy escribe Sergio Sarmiento, de un carrusel de depósitos en donde estuvo involucrada personas muy allegadas al presidente de la República. Ahora que viene este cúmulo de sospechas sobre personajes que han ocupado o que ocupan puestos clave en la administración federal, como es el caso del fiscal Gertz Manero, ahí está también señalado Santiago Nieto, está señalado involuntaria e indirectamente la esposa de Santiago Nieto, la recién esposa de Santiago Nieto, está una lista de Julio Scherer, bueno, una lista de personas a las que hay que revisar, digamos, que se ha mandado a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, bueno, se ha mandado a las instituciones bancarias la solicitud de que reporten los movimientos de una lista pues generosa de personas, entre las cuales aparece el nombre, al menos en esas listas aparece el nombre de Julio Scherer, que es una de las piezas clave de mano derecha, una de las manos derechas más relevantes del presidente de este país. Entonces,
vamos a terminar con ese asunto. Después iremos con Wikichava, que ya está llegando, está haciendo su arribo a esta sala. Así es que regresamos, son las 7:47. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Bien, entonces, ¿cómo está el asunto? Continuamos, Lalo, con lo que escribe Sergio Sarmiento hoy, y dice que los videos a los que hacíamos referencia hace unos minutos, dice que los videos originales los divulgó Reforma en julio de 2018, y este 1 de diciembre, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad identificó a Esquer y a Basto. Los responsables no solo permanecen impunes, sino que han sido premiados con cargos públicos. Y dice que no son Esquer y Basto los únicos miembros de la 4T evidenciados manejando dinero en efectivo para pagos aparentemente ilegales. David León, exdirector de Protección Civil, ha aparecido en videos en los que entrega dinero en efectivo a 2 hermanos del presidente, 150,000 pesos a Martín López Obrador y cerca de 2 millones a Pío López Obrador. No ha habido sanción a ninguno de los 3. Dice que el trato es distinto para quienes no son miembros de la 4T. El ex senador panista Jorge Luis Lavalle está siendo procesado por supuestamente haber recibido dinero en efectivo del entonces director general de Pemex, Emilio Lozoya, para que los senadores panistas aprobaran la reforma energética de diciembre de 2013. Los videos de la entrega de 97 millones de pesos, empero, no lo muestran a él, sino a 2 funcionarios del Senado. Los panistas, por otra parte, siempre habían impulsado la reforma energética, por lo que no necesitaban sobornos para votar por ella. Pese a eso, Lavalle está en la cárcel. No, el actual gobierno no ha erradicado la corrupción. Simplemente castiga con cárcel a los sospechosos en la oposición, mientras que exonera amigos y parientes. Esto es lo que escribe hoy Sergio Sarmiento en su columna que llama Carrusel de Efectivo, Lalo. Muchas gracias, Leti, gracias. Vamos contigo, Wiki. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Para entender mejor de economía, maquiladora es un tipo de empresa industrial que es muy habitual en nuestro país. Se caracteriza porque importa la materia prima sin ningún tipo de arancel. Las maquiladoras son empresas que se componen de capital extranjero. Wiki, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, un gusto de saludarlos ya con esta última recta de este 2021. Y fíjate que esta semana, bueno, hace unos 10 días, pues estaban intentando hackear mi WhatsApp. ¿Cómo? Y no solamente a mí. ¿Y cómo sabes? ¿Y cómo sabes? A ver, pues ahí les va, porque ya lo he escuchado cada vez en más lugares, más personas que los han hackeado, incluso hasta López Dóriga lo hackearon hace como unas 2 semanas, y el modus operandi ni siquiera es algo tan elevado de hackers informáticos de alto nivel que estén comprometiendo tu línea. Más bien lo que hacen, primero te llega un mensaje SMS y te dice, aquí está tu código para que puedas ingresar tu WhatsApp, que es el mismo código que tú recibes cuando estás tratando de poner el WhatsApp en un nuevo teléfono, porque estás cambiando de equipo, porque estás migrando al nuevo, lo que tú quieras. El caso es que empiezas a recibir primero este tipo de mensajes. Posteriormente te llega una llamada. Y son, en algunos casos, de estos estafadores que te empiezan a envolver preguntando por quién es el titular de la línea, están tratando de hacer tiempo por 2 cosas. Una, te pueden tratar de envolver para que tú les des ese código, se hacen pasar por miembros de la compañía, te dicen que te van a ayudar porque pues alguien quiere hackear tu WhatsApp. Y la segunda es porque en ese mismo momento llega también una segunda llamada. Esta llamada viene de Estados Unidos
Y lo que es el mismo mensaje que te llegó en SMS, pero en modo de llamada, de lo cual te dice, su código solamente es en audio, su código es 5482, no sé, y está repetitivo, ¿no? Si no tomas esa llamada, se va a buzón. Y es en el buzón donde pueden acceder, y es por eso que se pueden hacer de tu WhatsApp, porque es posible entrar al buzón de manera remota con tu número, y si no hemos configurado nuestro buzón, pues el NIP es genérico para todos y tendríamos que entrar para cambiarlo y para elevar el nivel de seguridad de nuestra línea. Entonces, ¿cuál es el consejo que nos das? La primera es que vayan en esos momentos a su WhatsApp, busquen en la parte de cuenta. Vamos a WhatsApp. En la parte de la configuración. Así es. ¿Configuración del WhatsApp o vamos del a WhatsApp. configuración y ahí buscamos WhatsApp? No, en el WhatsApp, dentro del WhatsApp, se van a la parte de configuración, Android o iOS. Sí. Después se van a la parte de cuenta. Cuenta. Yo estoy tomando nota, ¿eh? Perfecto. Y después se van. Miriam. Entonces, cuenta, después de cuenta. Se van a donde dice verificación de 2 pasos. Verificación de 2 pasos. ¿Y ahí qué hago? Una vez que están ahí, les va a pedir un NIP. Ese NIP les va a, que va a ser numérico únicamente, les va a elevar la seguridad porque una de dos, si no tienen esa verificación, les va a llegar el código y con el código cualquier persona va a entrar a su WhatsApp. ¿Okay? Pero con este va a preguntar por un código adicional. De hecho, les va a preguntar por un correo electrónico y eso es un paso, es como ponerle a la puerta no 2, sino 3, 4 candados para evitar que pues se apropien de su WhatsApp. ¿Y qué es lo que hacen? Pues empiezan a pedir dinero a las personas que les escriben, que no te puedo llamar, no puedo contestar, pero por favor deposítame esto que el otro. Es ingeniería social, o sea, no es algo tan o sea, sí está como muy personalizado el tema y es por eso que muchas personas caen. Bueno, sí, a mí me lo intentaron, pero yo como tengo la verificación, yo estaba en el cine, fíjate, no contesté la llamada, se fue a buzón y fue por eso que sí se hicieron de mi código, pero como no tienen, bueno, yo tengo activada la verificación de 2 pasos y no tienen el NIP, pues no pudieron entrar a mi WhatsApp. Lo que sí es que lo intentaron hacer y solo por eso me bloquearon mi WhatsApp 1 hora. Ah, ya. Y ya una vez que pasó esa hora, el WhatsApp se desbloqueó, yo entré, me llegó el código, lo puse, me pidió mi NIP posteriormente, que pues, evidentemente yo sí lo tengo, apúntenlo muy bien, guárdenlo muy bien, por favor, eso sí se los voy a pedir, y ya pude tener mi WhatsApp sin ningún problema, aunque sí entré en pánico durante esa hora, porque yo decía, ¿y ahora qué pasó? ¿Cómo que me metieron gol? No, bueno, y a ti, maestro, o sea, si a ti te meten un gol, a nosotros nos van a dejar en ceros. No, entonces, bueno. pero por fortuna fue únicamente esto que se había bloqueado el WhatsApp y después de la hora ya pude acceder a mi cuenta por completo sin ningún problema. Debemos de hacer algo para ese tipo de cosas que para ti son muy fáciles y para nosotros son muy difíciles. Y ya ofrezco una disculpa porque yo por andar de preguntón ya robé todo el tiempo que teníamos estimado para tu comentario, de a lo mejor sobre otras cosas, pero bueno, el momento que tú quieras nos tocas la puerta y regresamos, pero ¿sabes qué? No estaría mal que trabajamos en algo así, que 2 o 3 tips de asuntos de seguridad básicas para los babas como yo, que no sabemos los asuntos de esas configuraciones, cosas raras, para evitar que nos vayan a blanquear, ¿no? Sí, es un tema muy delicado, la verdad. De hecho, esto es de lo que yo quería platicar en esta intervención precisamente porque me había ocurrido. Si por ahí se les pasó, recuérdenlo, se van a la configuración, después se van a cuenta y después van a llegar a verificación de 2 pasos. Háganlo, por favor, que esto les va a ayudar muchísimo para elevar la ciberseguridad de su WhatsApp. Te mando un abrazo, como siempre, mi agradecimiento, nuestro agradecimiento, Wiki. Gracias, Wiki Chava. Excelente semana. Gracias. Miriam, nos despedimos. Así es, muchísimas gracias ahorita a todos lo primero ustedes. que voy a hacer es esa madre. Yo ya lo hice ahorita que estaba hablando. No me digas, tú lo hiciste ya.
Ah, bueno, pues ya ya lo voy a hice. hacer ahorita. Entonces. Y sí, tal cual así lo describió, tal cual Así es. Muy sencillo, así es. Bueno. Pues ya el reloj está corriendo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A nombre de todos mis compañeros de este gran equipo En Torno al Dinero, les damos las gracias de Ernesto Méndez, Juan Núñez Jasso, Leti Razo Gómez, de Frankie, por supuesto, el Lalo Torreblanca y mío, Miriam Gutiérrez. Los esperamos el día de mañana en punto de las 6. Pásenla bonito y que tengan un maravilloso arranque de semana. Hasta la próxima. Órale, pues. Muchas gracias. Gracias. Bye, bye. Hasta mañana. Llegamos al final de nuestra jornada. Acaba En Torno al Dinero con Eduardo Torreblanca Llanes.